Para los que ya me conocen, saben que soy nervioso y que soy débil y que dar un mensaje desde acá me cuesta muchísimo. Por ello vamos a orar para confiar en el Señor y que Él nos saque adelante. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora damos gracias porque usted ha permitido en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, que un hombre necio, que un hombre vil se haya convertido al Evangelio del Señor Jesucristo y sea salvo, y que hoy tú lo ocupes, Señor, como un siervo para expresar un mensaje para la bendita gloria del Señor. Queremos hacerlo, Padre amado, en el nombre bendito y poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Por ahí sí que veo un poquito más. Quiero hacer un pequeño recuerdo. Sí, los que han escuchado los mensajes que el Señor ha permitido que podamos expresar en las reuniones anteriores, podemos hacer un resumen de los mensajes, porque estamos tratando en el libro de Efesios. Y comenzamos en el capítulo 1 y desde ahí el Señor permitió que sacáramos dos mensajes. Efesios capítulo 1, verso del 1 al 14, fue el primer mensaje y hablaba bendiciones espirituales en el Señor Jesucristo. El segundo mensaje fue en Efesios capítulo 1, del verso 15 al 23. Y ese mensaje nos hablaba el espíritu de sabiduría y de revelación. Y el mensaje número 3 lo sacamos del capítulo 2 en Efesios, verso 1 al 10. Y nos hablaba salvos por gracia. El cuarto mensaje fue en el libro de Efesios, capítulo 2, del verso 11 al 22. Y nos hablaba reconciliación por medio de la cruz. El quinto mensaje fue en el capítulo 3, verso 1 al 13. Y hablaba del ministerio de Pablo a los gentiles. Mas hoy nos corresponde en Efesios capítulo 3, del verso 14 al 21, que es lo que comenzaremos leyendo en la palabra de Dios. Permiso, ¿eh? Aquí hay dos títulos. Puede pensar en dos títulos. Uno que aparece aquí en la Biblia que dice el amor que excede a todo conocimiento. Y otro que dice la plenitud de Dios en la iglesia. El amor es la plenitud de Dios en la iglesia. La lectura dice, capítulo 3, del verso 14 en adelante hasta el verso 21, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu,
que es lo que necesitamos en esta hora, Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bonita lectura, ¿verdad? Preciosa lectura. El verso, aquí lo desglosamos en 4 partes. Dice, del verso 14 al 16 nos habla con respecto a la oración de Pablo por la iglesia. Y en los versos, que aquí hice un trabajo más amplio, los versos 17 al 19 nos habla de la plenitud de Dios, de su poder y su amor, de poder conocer y vivir en su amor. Y de aquí me tomé de un versículo de Primera de Corintios, capítulo 13, que nos habla del amor. La preeminencia del amor. Verso 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el primero de ellos es el amor. La Biblia resalta el amor en un lugar privilegiado. Podemos pensar al respecto que Dios nos ha amado siempre de manera que nos creó a su imagen y semejanza. Luego sabemos lo que sucedió con el hombre. Cuando decimos hombre, decimos mujer, hombre y mujer, el género humano, que todo el género humano se descarrió, pues la Biblia también nos enseña al respecto y nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y afirma, ciertamente no hay hombre ni mujer justa en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ese llegó a ser el estado de los hombres y mujeres en el mundo. Pero Dios, que es rico en amor, por su gran misericordia, ideó esta forma tan maravillosa y perfecta de salvación para su criatura. Lleno de amor y de gran misericordia, que se nos hace fácil decirlo porque nos conviene decirlo. Pero también no olvidemos que es un Dios de plena justicia. Así todo, Dios en su palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor nuevamente. Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien se me hace necesario repetir el verso siguiente que alguien lo dijo de los jóvenes, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Qué privilegio, hermano, el amor de Dios para con nosotros. Qué privilegio, hermano, el amor del Señor Jesucristo para ofrecerse voluntariamente. Heme aquí, Padre, envíame a mí. Sabiendo Él a lo que venía, sabiendo Él a lo que tendría que someterse para redimirnos y para pagar nuestra deuda del pecado. Como dije, Dios es un Dios de plena justicia, que aborrece el pecado, que abomina el pecado. Y como es un Dios santo, 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 no puede tolerar ni una risma de pecado. Por eso el Señor Jesús fue sometido a su plena justicia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, nos habla: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero si ustedes se dan cuenta, el fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu es el amor. Es súper importante valorar, yo tengo subrayado en cada momento del amor de Dios. Nosotros cantamos en la mañana y el Señor es tan maravilloso que me parecía a mí como mucho que el Señor estuviera preparando de la mañana esta predicación para exaltar el amor de Dios. Dice: oh, ¿quién jamás pudo expresar tu amor o sondear la hondura, oh Salvador? Ese era uno de los cantos que cantamos, de los cánticos que cantamos en la mañana. Y los otros se me perdieron. El otro era el 385. Oh, profundo amor de Cristo, vasto, inmerecido don, cual océano infinito. Y el primero fue: oh Dios de grande amor, oh Dios de grande amor, gozamos de tu luz. Quise tomar esto porque en realidad la enseñanza de la Biblia es basada en el amor de Dios. No sé si se me nota que estoy nervioso, pero es así. Siempre ha sido así y Dios sigue permitiendo que sea así. Podemos desglosar el texto que leímos en Efesios 3, capítulo 14 al 21. Dice, en primer lugar, la oración de Pablo: ora por la iglesia, pidiendo que Dios les dé fuerza y poder en el Espíritu Santo. Decíamos que esa es una gran necesidad del hombre, que Dios nos dé fuerza y poder en el Espíritu Santo. Después, en segundo lugar, de los versos 17 al 19, nos habla de la plenitud de Dios. Pablo pide que Dios les dé la plenitud de su poder y amor para que puedan conocer y experimentar su amor. Aquí podríamos hablar bastante, pues conocer, experimentar su amor. Aquí en esta sala, si hubiera algún inconverso, es importante de conocer y experimentar su amor. Y para los que somos convertidos, es importante seguir experimentando en el amor. Porque
no es tarea fácil, hermano. En realidad, uno tiene que ser verdadero. No puede ser presentarse a predicar y arreglar el tema de una manera incierta. De los convertidos, y yo puedo hablar de mí, somos débiles. Tenemos el germen del pecado dentro de nosotros y somos inclinados al pecado. Pero a Dios gracias somos salvos. Por gracia, por fe, nada nuestro. Y la palabra nos enseña que el que comenzó la obra la terminará. Que el que comenzó la obra la perfeccionará. Así que estamos en un estado de perfeccionamiento. Yo recalco esto porque es la realidad, por lo menos en mí. No es que uno ande pecando a diestra y a siniestra en el mundo, sino que uno se da cuenta de la debilidad que hay en uno cuando comete pecado o cuando comete error. A Dios gracias, somos templo del Espíritu y el Espíritu rápidamente nos redarguye del pecado y reaccionamos. Pero también la palabra nos enseña que si confesareis vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Estamos en ese periodo, en un periodo de perfeccionamiento, en un periodo de busca del Señor para permanecer en Él. Decíamos en la mañana que esta es una carrera comparada con el atletismo, por ejemplo, y que hay que correr hasta llegar a la meta. Pareciera que aquí no se trata de quién llega primero, se trata de quién llega a la meta. ¿Ah? Y dice la palabra que hay que despojarse del peso que nos asedia para llegar. ¿Y cuáles son los pesos que nos asedia? Es el pecado, es la dureza del corazón, es los pensamientos turbios que a veces están en nuestras mentes y es las palabras inadecuadas que a veces salen por nuestra boca. En fin, podemos hacernos una idea al respecto. Sin embargo, tenemos que despojarnos día a día. Yo hoy día llegué en una situación catastrófica a la reunión de la adoración a nuestro Señor Jesucristo, donde hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo. No podía concentrarme, porque mi mente divagaba y ponía en primer lugar una situación puntual que me sucedió hoy, que fui a buscar mis documentos, mi plata, mi billetera y no estaba en ningún lado. Y parecía que eso era mucho más importante que nada y no podía concentrarme. Acudí al Señor, el Señor es bueno. Y es lleno de amor y de gran misericordia. Mas pude concentrar. Dejo esto como un ejemplo de que somos débiles. Pero también dejo como una verdad que Dios es poderoso y que Dios es bueno y que es misericordioso y que puede cambiar nuestros pensamientos y que podemos despojarnos del peso que nos asedia y seguir el camino, porque el camino nos conduce al cielo, hermano. En aquel día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ya no tendremos estos pesos. Porque dice la palabra que el Señor vendrá entre las nubes, y que los que están muertos resucitarán primero, y los que estamos vivos, si el Señor viniera, mientras estemos vivos, seremos arrebatados de un abrir y cerrar de ojos en donde el Señor esté en las nubes. Y en ese arrebatamiento de un abrir y cerrar de ojos seremos transformados.
de este cuerpo de pecado a un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible, semejante al del Señor Jesús, dice la Escritura, sin pecado. Eso significa semejante al del Señor Jesús, que seremos sin pecado y ya podremos entrar a la esfera en los cielos, donde hay lugar preparado para cada uno de los que somos convertidos. Y podremos vivir por siempre, sin pecado. ¿Se dieron cuenta en la escuela dominical cómo fallan los himnos? Más allá podremos cantar himnos y alabanzas por siempre sin desentonar. Perfecto es el Señor. Bendito es el Señor. Hemos hablado del amor de nuestro Dios. En los versos 17 al 19, nos habla de la plenitud de Dios. Pablo pide que Dios les dé la plenitud de su poder y amor para que puedan conocer y experimentar su amor. Más el verso 20 nos dice la grandeza de Dios. Pablo enfatiza la grandeza de Dios, que puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Eso es cierto. Eso es muy cierto. A alguien se le ocurrió, sin duda, guiado por el Señor. Oiga, hermano Manuel, ¿cómo está usted para predicar el Evangelio? Yo he tenido siempre la inquietud de predicar el Evangelio, pero también sé quién soy. Y siempre que me correspondía predicar el Evangelio, llegaba al lugar de predicación, porque antes predicábamos en la calle o en la plaza, y llegaba nulo. Y el Evangelio, entiendo, no se puede predicar nulo. Hay que tener conocimiento de la palabra para poder expresar conforme a la palabra y no cosas que se nos ocurran a nosotros, porque lo que se nos ocurre a nosotros erra. Mas lo que la palabra dice es perfecto. Entonces, me afirmaba en el Señor en oración, rogaba al Señor y me presentaba ante Él tal cual yo era. Él sabe cómo yo soy, pero yo me presentaba ante Él tal cual yo era y siempre he terminado haciendo una predicación del Evangelio para la bendita gloria del Señor, por supuesto, pero también con un corazón tranquilo. El Evangelio es una orden de Dios para los cristianos, para los que somos salvos. Dice, id y predicar el Evangelio de salvación a toda criatura. Hay algunos que son predicadores y otros que no lo son. Dios da muchos dones, ¿ah? Pero es para salvación. El propósito es de que las almas que no han conocido al Señor como Señor y Salvador puedan entender el mensaje y decir, yo necesito ser salvo. Porque acabamos de decir por cuanto todos pecaron, no es una cuestión que se me ocurra a mí decir que usted necesita ser salvo porque usted es pecador. Suena fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y al final de eso es el infierno, es condenación eterna. Por eso es importante ser salvo. Es lo mejor que le puede suceder a un ser humano en la tierra, entender el mensaje de salvación. Yo sí soy pecador y yo sí me arrepiento de mis pecados. Ese fue el comienzo de mi salvación, la salvación que Dios me permitió. Y cuando yo entendí que el Señor era y decir ventana, no es ventana, es la puerta de salida.
La puerta de salida del camino ancho y puerta de entrada al camino angosto. Y podemos decir que debemos reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador. Yo tenía escrito algo y no. Dice, la grandeza de Dios, para que nos hagamos una idea de Dios, omnipotente. Omnipotente Dios. Una pequeña idea de Dios, con un pensamiento finito. Dios es infinito, pero los hombres somos finitos. No podemos llegar a la plenitud del conocimiento de Dios en esta situación. Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. ¿Verdad? Dice omnipotente. Un Dios poderoso. Omnisciente. Omnisciente es un Dios que puede saber todo. Sabe todo. Lo que hago yo aquí y lo que hace Julano allá. O lo que hace usted aquí. Todo lo sabe. Sabe el estado de nuestros corazones. Y finalmente es un Dios omnipresente. Porque puede estar en todos lados. A la vez. De ese Dios el que predicamos. De ese Dios poderoso y bendito es el que predicamos. Él es el que ideó esta forma maravillosa de salvación para perdón de pecado y salvación eterna. En el verso 21 nos dice la gloria de Dios en la iglesia. Pablo concluye diciendo que la gloria de Dios se ha manifestado en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La aplicación de esto es la importancia de la oración. La oración es fundamental para la vida de la iglesia y para experimentar la plenitud de Dios. En segundo lugar, dice la plenitud de Dios en nuestra vida. ¿Cómo está la plenitud de Dios en nuestra vida? Debemos buscar la plenitud de Dios en nuestra vida para conocer para conocer y experimentar su amor y poder. La grandeza de Dios, debemos reconocer la grandeza de Dios y confiar en su poder y amor. Conclusión final. En resumen, Efesios capítulo 3, del verso 14 al 23, nos enseña que la plenitud de Dios se manifiesta en la iglesia y que debemos buscar experimentar su amor y poder en nuestra vida a través de la oración y la fe. Se terminó el tiempo. Bendito sea el Señor. Que el Señor ilumine nuestros corazones y que de este mensaje que el Señor ha permitido puedan haber salvo para la bendita gloria del Señor. El Señor bendiga este mensaje. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nuevamente damos gracias porque tú has permitido este pequeño mensaje, pequeño porque lo expresa un pequeño, pero grande mensaje porque es tu palabra y es tu mensaje, Señor. Queremos rogarte por los que estamos presentes,
Y si alguien más pudiera escuchar este mensaje de alguna manera, sea para salvación de las almas perdidas, Señor. Te rogamos por ello, Señor, en el nombre bendito y poderoso de su Hijo amado, nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.